justo esta semana estuve con tres personas más o menos que vamos en la misma línea, contextualizando algunos acerca de lo que pasaba con los jóvenes acá en nuestra realidad. Y bueno, si bien sí hay muchas cuestiones que son similares en la mayoría de los jóvenes de todo el país, en cuanto a lo que consumen o la educación que reciben es bastante similar, eso sí, pero de acuerdo al lugar en el que viven es realmente el desarrollo ministerial que uno puede tener con los jóvenes tiene que cambiar bastante de acuerdo al lugar en el que se encuentra. Yo hice una diferenciación bastante interesante entre los jóvenes que son de Montevideo en la zona que está mejor económicamente. Por ejemplo, uno tiene un grupo de jóvenes distintivo en zonas como Carrasco, Tres Cruces, Positos, Punta Gorda. Toda esa zona hay un tipo de jóvenes que nosotros tenemos. Ya si es Montevideo, periferia, Piedras Blancas, bueno, toda la zona periférica de Montevideo, ya el desarrollo tanto de las familias, económico, todo es muy diferente. Ya los traslados son otros, los costos son otros, costo de vida, costo del día a día. Uno se compra, yo qué sé, un kilo de fruta en Piedras Blancas y sale 2 mangos y va a Punta Gorda y por lo mismo te están cobrando 3 veces, ¿no? Ese precio, por decir algo que es un poco absurdo, pero en realidad todo eso genera una cosmovisión bastante diferente de acuerdo al lugar en el que te estás desarrollando. Ya las iglesias, por ejemplo, periferia de Montevideo, zona conurbano, digamos, caso de Barros Blancos, caso de nosotros Las Piedras, Toledo, Sauce, son todas iglesias que se desarrollan, ¿sí? Tienen un grupo de gente al que pueden llegar en su barrio, pero en general ese grupo de gente vos tenés un tiempo muy limitado para desarrollar ministerio con ellos. No es que los puedes convocar siempre entre semana y los vas a tener, porque sus vidas están desarrolladas en Montevideo y viven durmiendo en su ciudad, pero en realidad todo lo demás se genera de otra manera. Tenés jóvenes, o sea, tenés una proyección ministerial arrancando con los adolescentes, y bien, pero ya sabes que tiene fecha de caducidad, porque cuando arranca la universidad, y donde normalmente en nuestras zonas no solo arranca la universidad, sino que también trabajan. Tienen que hacer las dos cosas porque no les da la economía para poder solo estudiar. En general todos trabajan y estudian los que hacen universidad y encima viven lejos y tienen que viajar. Y es todo como, bueno, los tenés con mucha bendición de Dios el sábado 1 o 2 horas y el resto del tiempo no los tenés. Entonces es distinto en ese sentido, ¿no? Me voy a tomar un mate que si no... Y a eso sumale que acá, por ejemplo, en Barros Blanco hay mucho esto del fútbol, ¿viste? De la escuela de fútbol. Claro. Y muchas veces tienen partidos de fútbol. También eso Ujú. se suma, a todo lo demás, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Sí, sí, si no el fútbol es inglés, si no inglés es lo que estudian aparte. Siempre es como para tener a los jóvenes y poder disipularlos, es un contexto, o sea, depende mucho de cada iglesia, pero en general vos los vas a tener. Si son adolescentes, no solo estudian, tienen un montón de otras cosas más con la familia. Si solo estudian es tremenda ventaja, pero en realidad ventaja para nosotros como iglesia, no sé si tanta ventaja para ellos en su desarrollo personal. Y nada, como iglesia también estamos obligados a alentarlos en los estudios, pero a su vez cuando uno los alienta y terminan involucrándose cada vez más en otras cosas, los tenés menos tiempo para vos, para poder desarrollarlos en el área espiritual, ¿no? Mm. Y terminás teniendo un poco migajas de ese joven, ¿no? Migajas de tiempo para poder hacerlo crecer. Y dependés mucho del desarrollo que vos tengas para manejar las nuevas herramientas, redes sociales y todo lo demás, para que tengan un poco más de alimento espiritual, pero Sí. siempre con mucho marco diferente, ¿no? Con mucha distorsión. Entonces ahí es bastante interesante de analizar eso. Bien, yo tengo algunas preguntas, capaz que se va desarrollando con estas preguntas un poco la solución a esto, ¿no? Que plantea Jonah. Eh, si no, de todas formas, si no se plantea ahora, te lo voy a preguntar al final, pero yo creo que sí, que se va a ir desarrollando un poco la solución porque
un poco están enfocadas hacia ese lado. Eh, yo tenía anotado acá la primera pregunta, a ver si se entiende, dice, ¿cómo han logrado definir una visión clara y atractiva que conecte con los jóvenes de hoy y cómo la comunican para que sea inspiradora? Te la repito si querés, ¿cómo han logrado definir una visión clara y atractiva que conecte con los jóvenes de hoy, de la actualidad, y cuál es la forma de comunicarla para que sea inspiradora, Mira, bueno, justo se da un poco esto a nivel nacional. Estamos en el replanteo de la visión. Era la visión, cuando me toca asumir a mí en el 2019, era justamente apuntar a una nueva generación de jóvenes que pudieran comprometerse con el Señor y con el llamado de Dios, ¿no? El enfoque fuerte tenía que ver con eso y poder después generar todo lo que era el trabajo ministerial en base a eso, ¿no? A ese trabajo que se podía visualizar con claridad. Decíamos, bueno, que no había, no había jóvenes, ok. Entonces primero había que encontrar los jóvenes, después había que, esos jóvenes tenían que buscar del Señor, comprometerse con el Señor, encontrar el llamado de Dios y poder foguearlos para que pudieran seguir adelante en ese sentido. Si uno mira, nosotros mirando las estadísticas desde el 2019 para acá, en 2019 había 5 iglesias de todo el país que tenían JNI activas, jóvenes en las iglesias, con reuniones particulares. Capaz que había jóvenes, había muchos jóvenes en las iglesias, pero no activos o no haciendo algo especial en ese sentido. Entonces, poder ver la importancia de eso fue vital para poder después enamorar a los jóvenes que ya estaban quizás en las iglesias, que fue la base con la que se empezó a trabajar, para concientizar y decir, bueno, si vale la pena el laburo con los jóvenes. En base a eso, o sea, lo que fue clave para nosotros la transmisión de la visión fue parece insólito a veces, pero fue más bien el mano a mano lo que más resultado dio. O sea, hoy podemos tener, para mí, ¿no? Esto fue algo que nosotros vivimos desde nuestra experiencia. Hubo muchísimas cosas que utilizamos. Usamos redes sociales, o sea, ahí a partir del 2019 se empiezan a usar fuerte las redes sociales, se empieza a usar muchísimo, bueno, tanto los grupos de WhatsApp, que nunca funcionaron muy bien, pero más bien fue Instagram, el búnker allí para la transmisión de todo lo que se quería hacer, pero lo que más resultado dio termina siendo lo más básico y lo elemental, lo de siempre. El mano a mano, el ir y encarar a un joven y decirle, che, yo quiero que vos seas parte, yo quiero que vos estés, mirá, esta es la idea, esta es la propuesta, queremos que los jóvenes otra vez vuelvan a tener su espacio en cada iglesia local. Bueno, eso fue lo que más resultado dio. Si bien todo lo otro acompañó a eso, y algo que es clave, hoy en día creo que una de las cosas que más juzgan o analizan los jóvenes no solamente es esa posibilidad de tener un espacio o sentirse parte de un lugar, que eso es vital, eso es lo que los adolescentes principalmente están buscando, sino también que lo que vos decís sea coherente con tus hechos, que es una falla enorme que muchas veces tenemos como iglesia, de ver, decimos, bueno, sí, los jóvenes son importantes, ok, vení, sé parte, y bueno, y eso es el todo, ¿no? Que sea parte, que ese joven venga y coma asiento toda la vida, esté allí sin participar, no se le brinda lugar, entonces, ¿qué pasa? Ok, me dijiste que era importante, pero ¿para qué? Para estar sentado y se termina yendo. ¿No? Y ahí es algo que se tuvo que cambiar. Y bueno, creo que es base de lo que se ha generado tanto a nivel distrito y es algo que yo llevo a nivel de la iglesia local, ¿no? Si vos venís cualquier día a la iglesia un domingo de mañana, te vas a dar cuenta que el grupo de alabanza está formado por todos jóvenes, cuando tengo de repente veteranos que podrían estar tocando o siendo parte de la alabanza, pero preferimos generar un recambio constante donde se van involucrando los que van aprendiendo y bueno, eso es algo que se rota. Eh, en comunicaciones hay jóvenes, en casi todas las áreas de la iglesia de servicio constante están los jóvenes. Entonces, es como un motorcito que hace otra cosa y las personas de experiencia acompañan eso. Está bien interesante en ese sentido. No sé si respondí la pregunta, Sí, pero sí, me fui sí, por la rama mal. sí. No, para nada. Entiendo que el hecho del sentido de pertenencia
y sentirse útil, no solamente pertenecer a un grupo, sino sentirse útil y saber, es parte de, de eso que afirma a los jóvenes o a los adolescentes a una reunión. Se entendió perfecto. Es ponerse la camiseta, ¿no? Y saber que uno es parte de eso. Me surgen, mirá, dos preguntas cortitas con respecto a lo que estabas diciendo. Si el hecho de mantener un ambiente bueno y agradable y hasta divertido contradice nuestra tarea espiritual con los jóvenes. Eso sería como la primera pregunta. Y lo segundo, con respecto al servicio, también hay una idea que por ahí hemos cerrado muchas veces, también los pastores, ¿no? Ujú. Que pensar de que una persona puede servir cuando realmente ya tiene una madurez tremenda, ¿no? Y está recontra preparada. Obviamente que en algunos asuntos como la palabra, como la enseñanza de la palabra, y eso uno tiene un poco más de recelo, pero el hecho de poner a jóvenes, aunque tengan poco tiempo a servir, al principio en cosas que son más chicas y después irlos sumando a tareas de repente más responsabilidad más grandes, me parece, no sé, a veces tenemos recelo de eso, pero creo que puede ser parte de la madurez también que uno le puede brindar o las herramientas para que madure, ¿no? ¿Qué te parece estos dos temas? Bueno, son cosas bueno, es atacar paradigmas grandes de la iglesia, ¿no? En ese sentido. Yo tengo algunos pensamientos en cuanto a eso. Y primero que el Señor nos creó con ciertas características. La parte lúdica en el ser humano está. O sea, y Mm, nosotros como cristianos a veces queremos, fallamos en esto de dividirnos, ¿no? Como en sectores. Y como que la iglesia lo único de lo que se tiene que ocupar es del área espiritual. Y el mm, resto lo quitamos, ¿no? O sea, no, la iglesia está solo para darle el alimento espiritual a la persona. Pero nosotros somos seres integrales, no nos podemos dividir. Lo que nosotros ah, no todo es damos, espiritual también, ¿no? Lo otro también es espiritual. claro, pero lo que pasa es que lo dividimos y categorizamos, ¿no? Sí, Claro. bueno, ¿de qué se tiene que ocupar la iglesia? Del discipulado, ¿no? Y dentro de lo posible, que sea el discipulado ancestral, ¿no? Aquel que tenía las imágenes y vos ibas respondiendo la pregunta que iba abajo, no vaya a dar otro tipo de Mm, discipulado. Tenés un montón de cosas que son como paradigmas fuertes a derribar, de cosas que aprendimos y no nos modificamos nosotros, no cambiamos. El mundo giró, pero la iglesia es reacia a que haya girado. mm, Eh, y obviamente que si nosotros no brindamos espacios, sobre todo para el joven, si no brindamos espacios, en realidad se puede enfocar en toda la iglesia. Eh, no brindamos espacios de juego, por ejemplo, de diversión, de compañerismo, que no tengan que ver solamente con leer la Biblia y orar juntos, que no podemos perder nunca eso, que es lo vital, lo importante, lo sabemos, pero si no brindamos los otros espacios, el mundo los va a brindar. claro. Y si lo brinda el mundo, la persona va a terminar en esa rosca, porque lo necesitas, porque es parte de tu vida, es parte del ser humano. Y Dios nos creó con esas características. A veces como que no nos damos cuenta de que por no ocuparnos de estas cosas que creemos que no son tan espirituales, el mundo se termina ocupando y somos nosotros como iglesia los que fallamos en ese sentido. En los Tal jóvenes, cual. si nosotros no le damos un espacio para esto, el mundo se los va a dar y sabemos cómo se lo va a dar. Y sabemos que van a terminar enamorados de eso que el mundo sí les dio y la iglesia estuvo reacia a dárselo. Y por lo tanto, vamos a terminar mal. Yo siempre le digo a los chicos, yo prefiero que pasen, terminó la reunión, todo lo que tenían programado y se quedan jugando al ping pong o se quedan jugando al play, lo que sea, pero se Mm, quedaron jugando sanos juntos, prefiero que pasen así, disfrutando de un tiempo entre ellos, a que estén en las esquinas tomando, fumando o compartiendo un tiempo con gente que de repente no va a ser de mucha contribución para ellos. O sea, yo los prefiero tener acá y que pasen gastando la luz de la iglesia a que, a que estén en las calles, porque ahí, pasando tiempo juntos, también surgen cosas que si hay un líder intencional, aprovecha esas instancias. Yo recuerdo muchísimo que cada vez que cuando yo estaba como líder de jóvenes, aprovechaba todas esas instancias y a veces
Sí, tenía conflicto. Yo cuando estaba de líder de jóvenes, a veces el pastor me quería echar a los jóvenes de la iglesia porque pasábamos demasiadas horas, y es natural, hoy en día yo como pastor digo, wow, sí, váyanse de una vez que quiero dormir, pero, pero sí en esas instancias yo aprovechaba mucho a tener esas conversaciones intencionales con los jóvenes. Che, ¿vos cómo te está yendo con tu familia? Porque a veces los veo un ratito y no sabes cómo está la familia, no sabes quién es ese joven, no sabes cuál es la experiencia que está teniendo, no sabes si tiene depresión o no tiene depresión, no sabes nada. Solamente sabes que vino el sábado a la iglesia un ratito, se divirtió y se fue. Pero en esas instancias, si sos intencional, podés aprovechar para discipular. La estructura es importante, pero debemos ser, para mí, dinámicos con la estructura. O sea, los jóvenes necesitan, sí, que vos le des un marco en el que se puedan desarrollar, pero siempre tiene que ser dinámica esa estructura. No podemos fijarla y no darnos cuenta de que con el tiempo eso tiene que ir cambiando, tiene que ir siendo modificado. Sobre todo por los tiempos en los que vivimos. No es lo mismo la generación de los millennials, como nosotros, que teníamos ciertas cosas, la generación rebelde y todo lo demás, a lo que es hoy en día las nuevas generaciones, generaciones más abiertas a lo espiritual, comparado con los millennials, son más abiertas hoy en día a lo espiritual las generaciones, pero no, están, no les copa mucho el tema iglesia. Entonces, o sea, el problema no es, Dios, no es Jesús, no es Dios, sino el problema es la iglesia. Y ahí es donde nosotros tenemos que elaborar esa parte, ¿no? Eh, y vos mencionabas el tema del brindar espacio. Yo sé que a veces al joven no le damos lugar en las iglesias. Hay algo que está clarísimo. El joven se va a equivocar, pero a veces, sí, lo tenemos asegurado, el joven se va a equivocar, pero es parte de su desarrollo. Ahora, a veces se equivoca el adulto y bueno, no pasa nada, ¿no? Bueno, vamos a cambiar esto, listo, y pasa. Al joven, pum, no porque se va a equivocar, ni siquiera se le da lugar porque se va a equivocar, ¿no? Claro. Y en realidad todos nos podemos equivocar, y yo prefiero ser de los que se equivocan dando lugar a los que se equivocan anulando personas, ¿no? Sobre todo por mi manera de ver a los jóvenes hoy en día, ¿no? Yo prefiero ser de Darle la los... oportunidad, ¿no? ¿Eh? Dar la oportunidad siempre. Y después, bueno, si no funciona, siempre se puede cambiar, pero Es que yo soy de los que recibió esa bondad. ¿No? Yo lo veo como la parte en la que nosotros de alguna manera podemos acoplarnos a la gracia de Dios, ¿no? Cuando como líderes, como pastores, podemos dar lugar a que una persona que sabes que se puede equivocar, le estás dando un espacio de servicio, a pesar de, yo lo veo como la gracia de Dios obrando en mí, a pesar de. Y yo lo ujú. viví así en mi adolescencia. Yo con 15 años agarré los adolescentes de la iglesia. Imagínate que con 15 años, por más que hayas nacido dentro de una iglesia y todo lo No, demás, hacía lo que podía, claro. claro, ¿sabes qué? Las hormonas en la cabeza, full, todo, todo. O sea, lo normal de los Yo, 15 años. yo me acuerdo de mi primera prédica y digo, ¿qué es ya? Claro. Y bueno, eso yo creo que te da también la oportunidad de decir, che, si conmigo fueron así, ¿por qué yo no voy a hacer con otros así? Bueno, ¿No? sí. Que a mí me dieron la oportunidad a pesar de, como yo no le voy a dar la oportunidad a pesar de. Entonces, para mí es eso. Y hay que lograr cambiar ese chip en la cabeza de las personas, porque sabemos que no somos individuales. O sea, yo sé que si yo doy mucho lugar a los jóvenes, tengo una junta de la iglesia que de repente me salta dos por tres. Mm. Entonces ahí es donde uno tiene que aprender esa dinámica de trabajar en conjunto con la iglesia y que la iglesia toda entienda cuál es el rol de cada uno, ¿no? Sí. Y ahí es donde se labura lindo. Y pasa algo, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo he notado algo con los jóvenes, eh, dos cosas, ¿no? Primero que es un mito de que los jóvenes en la actualidad rechazan la iglesia. Yo he notado que en general los adolescentes y jóvenes son los que menos tabú tienen para ir a una reunión. Y vos decís, pero hay gente que de repente dice, no, y son los que menos tabú tienen para ir a todos lados. Y si yo soy cristiano y creo en Dios, y tienen una cancha, se paran firme en lo que creen. Porque Exacto. yo creo que hay como
El joven, y no lo ves solamente en la iglesia. Yo cuando me acuerdo cuando iba, de repente vas por la ruta y hay jóvenes con una casita, ¿no? Que están juntando dinero para el tema de hacer nuevas viviendas, ¿viste? Para gente que no tiene y no sé qué. Y están ahí gratis y están a full porque se comprometieron con la causa. Y de repente lo ves en un partido político y los jóvenes son los que siempre empujan y están a full y de repente no duermen por días porque se comprometieron con la causa. En la iglesia pasa lo mismo, es como, en general, no, después cuando uno le da un servicio, se pueden equivocar, se pueden todo, pero en general los jóvenes son tan comprometidos que se lo toman muy en serio. Y eso es algo que de repente no se ve tanto en los adultos, pero sí se ve mucho en los jóvenes, ¿no? La fuerza en el compromiso que tienen. Tal cual, tal cual. Y si la iglesia sabe aprovechar eso, eh, primero vas a tener un montón de gente viviendo con propósito, que es algo que predicamos todo el tiempo, pero que no logramos bajar a tierra porque no brindamos ese espacio para que las personas se encuentren sirviendo con un propósito. Decimos, el propósito de Dios para tu vida. Bien, ¿cuál es? ¿No? Podemos ir a Romano y lo sintetizamos en el conocimiento de Dios, bien, genial. Pero cuando uno habla de acción de vida, de propósito en cuanto a lo que puedo hacer en mi vida para agradar a Dios, si nosotros no brindamos espacios de servicio donde demos oportunidades a pesar de, las personas muy difícilmente puedan encontrar o encontrarse siendo felices haciendo algo para Dios y en general también va a ser para las personas del alrededor, porque todo lo que nosotros hacemos en definitiva es, sí, agradando al Señor, pero en general casi todas las áreas de servicio de nosotros van a también afectar a otros. Entonces, es una dinámica que hace crecer a la iglesia también. Yo me acuerdo una vez que estuve con un líder de Brasil, de la iglesia de Campinas, él me decía bueno, Cristiano Malta, que la gran base de todo su ministerio desarrollado con adolescentes, que ellos aún plantaban iglesias con adolescentes, tenía que ver con esto de poder darles lugar a ellos, ¿no? Es decir, yo en aquel momento, cuando él me lo comentaba, decía, ¿cómo en Uruguay, cómo lo contextualizo a esto? Si al adolescente es como un bichito que está en desarrollo, que, que, no, que no puede tener un espacio de servicio, ¿no? Y ahí es donde tenemos que cambiar nosotros, en realidad, la manera de cómo los vemos para poder generar en ellos algo que sea diferente. Tal cual, sí, sí. Sí, tenemos que, como decir, ¿no? Romper esas estructuras que son fuertes de creer que tiene que ser una persona madura, con experiencia, que tiene que, y empezar a mover la maquinaria, ¿no? Yo sé que una maquinaria hay piezas que son más importantes que otras, pero todas son importantes en el conjunto. Si falta una de esas piezas menores, no anda bien. Entonces, digo, no te estoy diciendo que vaya a, ¿cómo es? Hacer visitación un joven que de repente tiene 2 semanas y que no sabe cómo dar un consejo. Claro, Pero sí el hecho siempre hay cosas chicas que puedes ir aumentando su responsabilidad y creo que sí, hay que romper esa estructura. Y nuestra iglesia también creo que es importante. Así que me dejas una tarea importante. Eh, no es tan fácil, ¿eh? A mí me llevó ah, 10 años. Viste que te hago una pregunta y te agrego como cinco en una pregunta, ¿no? Esto es medio trampa, pero bueno. Me encanta. Eh, Está bueno, está bueno. No, pero igual sabes que yo con esto de la predicación, porque se me ha dado también, o sea, no solo a nivel de la iglesia local, sino también a nivel distrital, esto de poder brindar lugares de predicación en las confraternidades. He usado jóvenes de las iglesias sí, locales, algunos de ellos nunca habían predicado en su iglesia local, para terminar predicando en una confraternidad por primera vez, ¿no? Y bueno, ha sido una buena experiencia, más allá de que obviamente he tenido mucha resistencia también a esa idea, pero la idea fue con acompañamiento, ¿no? O sea, el claro, sí, sí. joven quiere, bien, eso a mí obviamente me va a demandar muchísima más tarea a mí, personalmente, porque yo tengo que acompañarlo al Cuando entendimiento no de vas a estar cómo solo. preparar un mensaje, ¿no? Y Claro, llevó laburo, juntarnos, reunirnos, orar, buscar la dirección del Señor, encontrar un pasaje, o sea, fue todo un claro. proceso,
que terminó No, y dando además frutos muy positivos. predicar se aprende también predicando, ¿no? Es decir, por lo menos yo creo que hoy predico así, que puede estar bien o mal, pero predico así porque he predicado muchas veces también y he corregido en la marcha una cantidad de cosas y sigo corrigiendo, ¿no? Cosas que de repente hago mal. Entonces, digo, darle esa oportunidad, no se va. El tipo, ¿qué vas a esperar? ¿Que el tipo sea un predicador tremendo para que predique la primera vez? Eso no va a pasar. Bueno, Claro. y esto, una vez que lo lográs hacer, que haya jóvenes que empiezan a involucrarse con la predicación, se generan dos cosas, o por lo menos es lo que yo he podido vivir tanto a nivel distrital como en la iglesia local. Se genera esta dinámica de el joven creciendo, en el que vos acompañás y a vos te retroalimenta un montón, porque vos decís, bueno, estoy ayudando a alguien a que predique, de cierta manera estoy moldeando a alguien a cómo puede predicar, pero me ayuda a mí a crecer, porque voy viendo mis errores también, ¿no? ¿Cómo Claro. debería yo predicar? Que no lo estoy haciendo así, y vas ayudando, pero también hace que la iglesia ayude a que ese joven crezca. A mí me pasó casi todas las veces que un joven predicó de la iglesia local, predicó por primera vez. Esa primera vez que el joven predicó, no importó tanto lo que dijo el joven. Le hacen el aguante. La respuesta que hubo de parte de la iglesia fue increíble. O sea, todos yendo a felicitar al joven por cómo predicó, cómo Dios habló a través de él. O sea, se dio toda una dinámica, la que ves que la iglesia también termina apoyando. Obviamente que eso depende mucho de cómo introduzcas eso, ¿no? Yo pasaba al Claro. joven a predicar, yo haciendo una oración, explicándole a la iglesia cuál es el proceso de ese joven que está pasando ahí a predicar, pero termina siendo una dinámica de iglesia que es linda, porque es dar el lugar. Obviamente que la segunda vez ya no lo vas a hacer, pero, No, claro, pero claro. esa primera vez genera ese impacto que es bien interesante. Tampoco, como vos decías hoy, que no estábamos grabando, pero que decías, tampoco puedes poner un joven cada domingo porque te va a bajar mucho, ¿no? Exacto, Tenés que exacto. ir como. Pero sí, sí, totalmente de acuerdo. Y además, el joven una vez que predica se pone también en un lugar de mucha exigencia, porque viste que, no sé si está bien esto, creo que también está mal, pero la gente piensa que le tiene que exigir más a los que predican porque predican. No sé si te pasó una vez. Eso Eh, pasa todo el día. Sí, sí, sí. vos estás predicando y tendrías que comportarte de esta manera, vos que predicaste, dicen, como si fuera una Claro, condición. ¿Viste? estás en otro estatus. Claro, si predicás tenés que ser más santo, ¿no? Tenés que estar Claro. en otro nivel. Pero sí, también una vez que predican los ponen en ese lugar. Che, vos predicaste. O predicaste, aunque vaya a predicar una vez. Vos predicaste. Entonces Sí, tendrías sí, que. sí, sí. Sí, tal cual. Hay como rangos. Sí. Qué bueno, es algo que hay que elaborarlo pila, ¿no? Eh, a nosotros acá en Las Piedras, como tuvimos experiencias difíciles en cuanto a eso, y líderes fuertes cayendo, Mm, una iglesia que vivió las dos caras de la moneda, digamos, ¿no? Que pasó por situaciones bien embromadas. Entonces, desde esa parte, también se educa a la iglesia, que, que después no es tan difícil darle la oportunidad a un joven, porque vos predicás o manejás el liderazgo desde la vulnerabilidad y no desde el mostrarte poderoso, ¿no? Que es algo que también es otro paradigma a mm, derribar muchas veces en las iglesias, ¿no? Cuando uno quiere desarrollar el ministerio mostrándose como una persona infalible, alguien que está ahí porque, ¿no? Uno se pone ahí, es casi sos el profeta Elías, ¿no? Todopoderoso ahí haciendo caer fuego del cielo, y eso no es lo que la gente necesita. claro. No necesita un líder inalcanzable, no necesita alguien que se muestra todopoderoso. Necesita alguien que sea vulnerable, que muestre que está luchando igual que el otro, que está en el día a día. Y eso genera mucho más oportunidades en la iglesia. Porque lograr romper ese paradigma de que tenés que ser impresionante para poder tener un lugar de servicio, hace la diferencia en toda la congregación. Sí, está buenísimo, está buenísimo. Lo que sí, recontra importante eso. Yo vengo de una iglesia así, ¿no? Donde
El pastor era como muy reconocido, pero a la larga, esos pastores que se creen de esa manera, ¿no? Que no presentan sus debilidades o que siempre están bien, a la larga se muestran en la iglesia local y se le ve todos los agujeros, es decir, porque, claro, porque en la interacción uno con otros, ya en las charlas de repente que se pueden dar, empezás a ver todas las debilidades, digo. Las debilidades no se pueden ocultar en una reunión, en un protocolo que vos tenés ya fijado, pero en el día a día no podés ocultarlo, se te empiezan a escapar tus debilidades por todos lados. Es mejor ser sincero con esas debilidades y que la gente te acepte así, y no que las Tal vaya cual. descubriendo uy, mirá cómo era este, mirá cómo Mirá, esta reacciona. es la verdad. Claro, Tal cual. mirá cómo reacciona cuando lo aprietan o mirá cuando pasa esto. Bueno, en vez de descubrirlo así, decir, mirá, estoy luchando con la ira o estoy luchando con tal cosa o a veces me pasan tal cosas, tengo mis debilidades y naturalizarlo, parece bárbaro. Te hago la segunda, ¿estás dispuesto? Porque ya te saqué pila de tiempo, no te quiero No, no, dale, dale, todavía tengo tiempo. dar. La segunda es, ¿cómo manejan la delegación de responsabilidades para que los líderes se sientan apoyados, pero también con autonomía? Es decir, ¿cómo haces vos para ayudar a no dejarlos solos, pero a su vez que ellos se sientan autónomos, que se sientan que no tienen a alguien arriba que le está diciendo todo lo que tienen que hacer? Bueno, yo, de manera muy, muy particular, eso es algo que se trabaja desde el líder, ¿no? Había una frase antes, ¿no? De ser el líder yo, el líder ellos. Eh, hay una diferencia entre saber ser una persona que maneja cosas a ser una persona que sabe trabajar en equipo, ¿no? Que también ahí es otro cambio de paradigma en cuanto al formato de liderazgo. Si vos mirás la vida de Jesús, eh, la forma de trabajo de Jesús era muy especial. O sea, él elige personas para trabajar con él, para servir, pero sobre todo para poder llevar la tarea después y cada uno de ellos ser grandes líderes. Pero el proceso fue maravilloso y ese Jesús teniendo sus íntimos ahí, a Pedro, Juan y Santiago, ahí a los que estaban con él todos los días, a los más cercanos, al vínculo más chiquito, después tenés a los 12 y después tenés a la gran masa de gente siguiéndolo y muchas personas que de repente los tenemos como personajes secundarios o terciarios por ahí, Mm, pero que eran parte de las personas que estaban con Jesús todos los días. Tiene mucho, mucho esto de empezar a analizar ese formato de Jesús de delegación, de que sean parte, ese enviar de Jesús con, bueno, vayan de a dos, ¿no? Hagan tal cosa y que cada uno de ellos pueda ir tomando un rol. Cuando lo empezás a analizar y lo empezás a desglosar, te das cuenta de que el que siempre estuvo delegando fue Dios, ¿no? Dios desde el principio de la creación hasta el Apocalipsis, de Génesis a Apocalipsis, vos ves a ese Dios que siempre involucró a la humanidad con su misión Dei, con el plan de Dios, ¿no? Entonces, sí, nosotros como iglesia a veces como que terminamos todos haciendo, o sea, uno termina haciendo todo, ¿no? Y es un error enorme porque ahí es donde fallamos más y por eso la frase esta de si querés que las cosas salgan bien, tenés que hacerla vos mismo, ¿no? Una frase muy repetida en nuestro contexto de una manera fogosa, ¿no? Como que es bastante fuerte. Eh, es un error enorme para el desarrollo de la iglesia, para el desarrollo de los jóvenes. La delegación de tareas, obviamente, que va a ser con errores, acompañada con errores, que vos vas a mm, tener que delegar. Y ahí es donde entras vos como líder, el tener la capacidad de delegar y confiar. Es algo que ha hablado Pila con todos los líderes juveniles, esto de la delegación y la confianza, porque eh, si nosotros delegamos pero no confiamos, vamos a delegar y les vamos a hacer una marca personal tan fuerte que no van a hacer nada. Van a terminar simplemente eh, eh, obedeciendo órdenes de parte de nosotros, ¿no? Y esa persona no se desarrolla, porque simplemente está obedeciendo órdenes. Pues es casi una cuestión militar. El militar obedece órdenes, ¿no? Y termina su tiempo y ¿qué hizo? Nada, simplemente
obedeció las órdenes, pero por sí mismo no se pudo desarrollar, no pudo alcanzar o no pudo hacer cosas diferentes. Y lo que tenemos que entender es que para delegar tenemos que confiar. Y eso es un trabajo que se hace desde el antes de delegar algo, ¿no? Porque lo fuerte estuvo en la previa, a poder decir, bueno, yo sé que vos sos fuerte en esto y quiero que vos lo lleves adelante. Ahora, lo vas a llevar adelante diferente a vos. Claro, sí, sí. Lo va a hacer distinto. Cuesta, Y esa es cuesta, la ¿eh? parte, esa es la parte que no nos gusta. Lo va a hacer diferente. Y sobre todo, nosotros como pastores, ¿no? Esa es una parte muy delicada, porque Mm. queremos, a veces nos encantaría ver personas que hagan las cosas igual que nosotros y se repitiera esto para que no tener que corregir nada, para que el laburo Ah, sea light. En realidad, si delegás, siempre van a hacer las cosas diferentes. A mí me pasa constantemente con la JNI, por ejemplo. A mí me mm, gustaría que los afiches fueran de determinada manera, y como estudié algo de diseño gráfico, me gustaría que las cosas fueran de determinado estilo. Pero de repente el equipo de comunicaciones lo hace muy diferente a lo que a mí me gusta, y nada, es saber que, ok, si ellos que son actualmente el equipo de comunicaciones lo hacen de determinada manera, está bien, apoyemos eso claro. para que ese desarrollo sea mejor. Y si ves algo que no está tan bueno y que podría mejorarse, acompañá en ese decir, che, y si modificamos esto, capaz que puede quedar mejor. Y, si, Sí, ¿no? sí. Y acompañar desde eso, para que lo que vos delegaste rinda su fruto. Si no, esa persona no se desarrolla, vos simplemente estás queriendo replicar algo que vos sos. ¿No? Sí, sí. No es tan fácil, pero, Cuesta. pero es parte del discipulado. Ahí, ay, Lucas Leis habla de que el discipulado es transmisión de vida, ¿no? Pero una vez que vos transmitís lo que vos tomaste de parte del Señor, ¿no? Esto de ser imitadores de mí como yo de Cristo, es sí, la imagen es la de Cristo. Ahora, las formas que yo quiero dar a veces no son las que Cristo tenía, ¿no? Claro. Queremos dar nuestra forma. Y ahí es donde está el error. Nosotros simplemente tenemos que transmitir lo que Cristo era, en esencia. Y eso, después cada uno le va a dar la forma como interpreta a Cristo, ¿no? Yo te escuchaba y hace un tiempo reflexionaba con el tema de que el, el pastor, los pastores, sobre todo con los líderes, tienen que hacer más preguntas, ¿no? El hecho de no tan decirles lo que tienen que hacer, sino preguntar más. De hecho, bueno, vos podés hacer una planificación inicial con el joven, ¿no? Decir, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Qué es lo que querés? Pero después, no solamente confiar, es decir, vos confías en el joven, no tenés por qué confiar en el proyecto. Vos confiás en el joven, en el líder, perdón, no en el joven, en el líder, ¿no? En el líder joven, que puede ser joven o no, pero vos decís, confías en el líder. Si la cosa no anduvo, bueno, es un aprendizaje también para el líder. Che, ¿por qué no anduvo? Ujú. Las preguntas son, che, ¿por qué no anduvo? ¿Y cómo podemos hacerlo mejor? ¿Y qué se te ocurre? Y esto y lo otro. Creo que lo que uno puede transmitir se da en el acompañamiento, no dejarlo solo, en las Tal cual. charlas, che, ¿cómo vamos? ¿En qué podemos mejorar? ¿Cómo vas con esto? Eh, ¿Qué se te ocurre hacer? Y si tenés que dar un consejo, darlo después de que hable el líder, no antes. Entonces, en algunos momentos vos sabés que se va a dar contra la pared. Decir, bueno, yo quiero hacer tal cosa. Y vos lo hiciste 30 veces y no te funcionó. Y bueno, dejalo que lo haga y que si no le funciona, después va a aprender, yo qué sé, no importa, es decir, no hay ningún asunto, así como aprendimos nosotros, y por ahí lo hace y funciona y nos deja dando vuelta, ¿viste? Tirando, bueno, nos mató, me la ganó, ¿qué va a hacer? Sí. Pero qué importante es otro paradigma, ¿no? Como que creo que es una mezcla de miedo de que las cosas no funcionen y de orgullo también, de creer que uno tiene la posta, la verdad y que sabe toda, entonces escuchame a mí que te voy a guiar cómo se hacen las cosas, ¿no? No, y a veces se da esto de que cuando uno piensa que tiene la razón y no está abierto a otras cosas, lo que le transmite al otro constantemente es como, pero yo, acordate que yo te dije, ¿no? Esto no debería ser así.
acordad, y estás como a la expectativa de que falle, el otro falle. ¿No? Cuando falla, yo te dije que, ¿no? En vez de un acompañamiento sano. El acompañamiento yo creo que es fundamental en todas las áreas de los jóvenes. Algo que trabajamos fuerte todo el tiempo es esto de que los jóvenes puedan encontrar referentes que estén dispuestos a hablar, a acompañar, a dar su experiencia, pero sin el decirle cómo tiene que hacer las cosas de manera cuadrada, sino que ese joven pueda desarrollarse. Eso sería mentorear. Eso verdaderamente es el mentoreo, ¿no? En donde hay un acompañamiento y no solamente un lineamiento. Y creo que ahí es donde está la clave para que los jóvenes puedan encontrarse desarrollando el ministerio que el Señor los llamó a desarrollar. Yo sé que a veces las cosas distintas hacen ruido. Me pasó a mí cuando arranqué como líder de jóvenes, que, bueno, la iglesia estaba acostumbrada a un liderazgo pastoral fuerte, firme, ¿no? En donde todo pasaba por el pastor. Y cuando yo agarro el liderazgo de jóvenes, y más adelante, después de haberme ido al SEMI, volver y agarrar la pastoral juvenil, mi formato era, ok, veamos entre todos, los del equipo, cuál es la visión para los jóvenes, ¿no? Y era romper un pensamiento radical, ¿no? Antes era lineamiento, así es que hay que hacer las cosas. Y ahora era, veamos cuál es la dirección de Dios para los jóvenes. Entonces era un trabajo en equipo, un trabajo en el que todos éramos parte y no era solo el líder el que tenía la responsabilidad, sino que todo el equipo tenía la responsabilidad y cada uno cumplía un rol. Entonces ahí es donde hubo una cuestión diferente y después eso fue transmitido en los jóvenes, después se terminaron todos los ministerios acoplando a esa idea y aún la iglesia entera se terminó acoplando a esa idea. Sí, hay un orden, sí hay una persona que es referente, que está en esa área, pero no, la responsabilidad no pasa absolutamente todo por esa persona. Claro. Y lo puede llevar a cualquier área de la iglesia. A mí me pasa, a veces ven en persona y me dicen, no, pastor, pero usted, tal hermano me dijo que no lo fue a visitar, que la iglesia no lo quiere, pero le digo, ¿y cómo sabe usted eso? ¿Lo fue a visitar usted? Sí. ¿Usted es parte de la iglesia? Sí. Listo. O sea, ahí lo que falló es que usted tiene que hacerlo sentir que usted es parte de la iglesia y si es parte, significa que la iglesia se está acercando a esa persona, ¿no? Y a veces eso es una dinámica que se puede llevar en los jóvenes de una manera mucho más firme, ¿no? Dice que nuestra iglesia, como mucho, tendrán 100 personas o más, pero imagínate una iglesia, una media iglesia, las quejas que va a haber que el pastor no lo visitó, ¿no? Porque ah, Tal cual, tal no, cual. no sea la vida. Mm. Eh, la verdad que es muy interesante, sí, ahí, por lo que vengo escuchando desde el principio, es una cadena, ¿no? Es como algo que no depende del líder de jóvenes, depende de toda la estructura, desde el pastor hacia el líder de jóvenes, hacia la iglesia también, si querés, hacia los costados también. Creo que es como romper paradigmas a nivel de iglesias. Creo que el ministerio, hablando del ministerio joven, ¿no? El crecimiento tiene que ver con varios focos, ¿no? Sí, con el liderazgo de jóvenes, con que se pongan la camiseta, como decíamos hoy, con el compromiso, con todo, pero a su vez hay que darle oportunidades en la iglesia, a su vez la iglesia tiene que respaldar a los jóvenes, a su vez tenemos que aprender a no decirle qué hacer, sino acompañarlos en su propio desarrollo. Es como que hay que atacar todo de muchas puntas, ¿no? No es, bueno, hablemos de grupo de jóvenes, no nos enfoquemos ni en la iglesia ni en el pastorado, solo el grupo de jóvenes. Bueno, no se puede, ¿no? No se puede. Para mí no. Pero existe esto de que si hay un líder que se va desarrollando fuerte en una iglesia y la iglesia no acopla su visión también a este desarrollo de la importancia de las nuevas generaciones, se puede dar que tenés dos iglesias dentro de una, ¿no? Hasta que se logra un cambio y ahí, bueno, somos todos parte de lo mismo. Pero es importantísimo esto, de que la iglesia pueda ir en el entendimiento de cómo se tiene que desarrollar la historia. Sobre todo porque es bíblico. Eso no Claro. significa que las generaciones de las personas más grandes no tengan su espacio en la iglesia. Todas las generaciones tienen su espacio en la iglesia.
Lo que pasa que a veces queremos perpetuar en el ministerio, en el liderazgo, a algunas personas y no nos damos cuenta de que en realidad esto se trata de Dios y la historia de Dios. Bueno, sí, sí, sí. Y ahí es donde está el laburo, ¿no? Porque imagínate qué provecho se puede tener si una persona eh, se levanta y vos, en vez de ser quien lo tapa, sos el que le brinda la plataforma. Mm. Ese puede ser Eliseo, ¿no? ¿No? Y ejemplos bíblicos hay miles, digamos, ¿no? De ser, terminás siendo vos más relevante en tu vida y tu ministerio por haber levantado a una persona que termina haciendo grandes cosas, ¿no? O sea, nosotros nos llega el Evangelio no porque Jesús se quedó a hacer el tapón y a hacer todo él, sino porque los discípulos se, Sí. se Bueno, no terminan. hay un Pablo si no hay un Bernabé, por ejemplo, ¿no? Exacto, exacto. Es decir, Y, no, y- tenés, y- y es así la historia del ministerio. Por eso, ojo, lo acoplo a mi decisión de poder llegar hasta ahora como líder de JNI. Yo estoy hace muchos años y hoy en día veo una nueva generación. Si yo sigo perpetuando mi ministerio, hay muchos que quedan contentos porque, sí, tenemos algo estable y todo lo demás. Pero de cierta manera yo lo vengo viendo como que puedo ser un tapón. Entonces yo puedo acompañar desde otro lado. No claro, necesito ser yo el que tiene el rótulo, ¿no? Para poder acompañar a los jóvenes. Yo sé que tengo un acercamiento a los jóvenes y que todo depende de que yo les pueda mandar un mensaje a ver cómo están, ¿no? claro. Y No, es bueno, que cuando vos no estés por cualquier cosa, no se derrumbe todo, no seas que puedas hacer esa transición, porque, a ver, en la iglesia, por ejemplo, la nuestra, me imagino que en muchas iglesias pasa lo mismo, hay como ciclos. De repente tenés un grupo de jóvenes, 30 jóvenes, y de un año al otro ya quedan tres, y quedan cuatro, y después, la falla está en no entender que tiene que haber un proceso. Y ojo, y también está, yo, desde mi perspectiva, ojo, no es analizando el ministerio de otra persona, sino también es que nos acostumbramos a un liderazgo en donde, como es, yo tengo que hacerlo mejor en mi periodo de tiempo y el que venga después se maneje. Y eso es no entender la misión de Dios. O sea, tal eso cual, es no entender el Evangelio, es no entender cuál es tu rol. Vos no sos líder solamente porque te eligieron. tal Si, cual. si vos verdaderamente sos un líder, entendés que tu rol de influencia no solamente es mientras que vos sos elegido para cumplir una función específica dentro de la política de la Iglesia del Nazareno. Vos Sí, entendés que tu rol depende de la obra del Señor. Y si vos vas en ese entendido, no te va a complicar la vida poder acompañar a un joven que está en el proceso de liderazgo y que fue electo como nuevo joven líder para desarrollarse en el ministerio. Obviamente que ahí depende mucho de la dinámica, ¿no? Si vos te mostrás como una persona que puede acompañar, probablemente te tomen de referente. Si vos no te mostrás como una persona que puede acompañar, puede que quede solo ese joven. Pero ahí, bueno, no, y también hay que venir atrás a respetar un poco lo que se hizo antes para que justamente haya un proceso, ¿no? Porque también puede haber el orgullo de decir, no, yo vengo acá y hago las cosas a mi manera y obvio. destruir todo lo que hay, más allá de que haya referente y todo, nada, nada, para mí. A veces eso se da en gente que es un poco más grande de repente y que tuvo alguna experiencia y dice, no, no, yo las cosas las hago distinto. No la aplicamos nunca en la vida. Eso es otro tema. Ya ahí entramos en otros asuntos. Y cambiar ese paradigma fue complejo. Hoy, por ejemplo, ya estamos con la idea de dejar, ¿no? Bueno, todos estos últimos 2 años, en realidad, en los que yo ya sabía que iba a cambiar el liderazgo, que yo no iba a seguir, porque ya tengo 36, porque ya Ah, qué creo que es, viejo. es el tiempo de otros, ya tengo muchos años de JNI, está genial, pero a mí me encanta, pero creo que tengo que cumplir el rol desde otro lado. Y desde este lado, la idea ya es haber dejado establecido ciertas cosas, ¿no? En donde hay ideas claras de cómo va a continuar el ministerio, ¿no? Más allá de que estén de acuerdo o no con ciertos puntos, se sabe que hay un grupo de alabanza distrital.
se Está sabe bueno. que hay herramientas para utilizar con la JNI que son esta y esta. Hay lineamientos que son claros, que se necesita trabajar en el desarrollo de los nuevos líderes, que no podemos dejarlos solitos ahí, que cada iglesia local se maneje como pueda. Si queremos que se sostenga la nueva generación, hay que trabajar con ellos de manera intencional. Entonces, hay como pautas que son clave. Trabajamos en el desarrollo de evangelismo con los jóvenes y trabajamos en el desarrollo de predicadores juveniles. Entonces, son por lo menos esos 4 puntos que aunque yo ya no esté como líder de jóvenes, se espera que continúen con quien sea que esté al frente, ¿no? Entonces, Dejaste la estructura. claro, Y hay, gente, hay una no idea. solamente la estructura, gente que va a defender esa estructura. Exacto, Y que si alguien exacto, la quiere tocar, le decir, no, no, no me toques esto porque esto es la base del ministerio. claro. Eh, Entonces, cuando uno cuando mirás y ves y decís, bueno, hay cómo seguir, es más fácil que cuando, en el 2019, cuando me dijeron a mí, fue porque no está, o sea, ¿y quién queda? No hay más gente, ¿qué le parece? si, si ponemos a Vos, el este, de listo. Corita. Claro, corta la lista. Entonces, bueno, se iba Arturito y Arturito dice, bueno, está, yo creo que Jonathan. Y si no es Jonathan, ¿quién más? No, Jonathan, no hay otro. Entonces, Bueno, claro, pues entrate recomendado, está muy bien. queda tremendo. Sí, una recomendación a dedo fue maravillosa. Pero hoy en día yo miro en el distrito y hay con qué, Sí, ¿no? sí. Hay con qué, hay muchos jóvenes. Hay muchos jóvenes que pintan a mucho, hay jóvenes con llamado y que están dentro de la iglesia, que creo que eso es un punto importante. Todo esto que conversamos ahora tiene mucho que ver con que no se hayan ido también. El, Sí, sí, ni hablar. miro para atrás y mi generación no está, pero están otras iglesias desarrollando ministerio. Entonces el error no fue eh, que el joven no era comprometido. El error fue de nuestra iglesia que no supimos cómo trabajar con esa nueva generación, ¿no? Entonces, ahora creo que hay una nueva perspectiva y hay que seguir apuntando a eso, ¿no? Yo siempre digo que tenemos que aprender a erradicar de nuestra vida la queja, las excusas. Como cristianos siempre decimos, no, la gente no se compromete, no, la gente no quiere saber nada, no, pero digo, en vez de pensar así, pensar cómo puedo hacer para que la gente se comprometa más, cómo puedo hacer para que la gente... Es decir, es una forma de no laburar y de quejarse porque, claro, pones toda la carga en el otro. Entonces, uno Hmm. queda libre de esa carga. Yo hago lo que puedo, lo que pasa es que la gente no se compromete. Bueno, pero entonces, algo no estás haciendo bien para animar a la gente a eso, ¿no? O Tal cambiar la cual. estrategia, buscar la forma de hacerlo. Ese tipo de cosas, ¿no? De no quejarse tanto y decir, bueno, ¿qué podemos hacer para...? Que es difícil también, porque la queja, el uruguayo la queja es como el mate. La tenemos siempre ahí, Ah, siempre acompañada. salado, sí. Sí. Sí, sí. Te hago la última, Jonah. Dale, te Eh, quedan 5. te quedan Vamos cinco, arriba. bueno. Eh, ya, te digo esta, si capaz que la puedes hacer bien cortita y una conclusión final. Dale, ¿Te parece? Vos dale, dale, manejás dale. tus 5 minutos como quieres. Sí, sí. ¿Qué estrategias o actividades han encontrado que sean más efectivas para atraer y retener a los jóvenes? ¿Hay algo que hayan intentado que no funcionó? Buah, pues, cosas Lo que que te intentamos, acuerdas. cosas, cosas que intentamos y no funcionaron, muchísimas, muchísimas cosas. Lo que pasa es que particularmente en el ministerio hemos intentado de todo. Cosas que funcionaron muchísimo. Eh, en el atraer jóvenes, sí, que la iglesia no sea solo un lugar en el que se escucha una predicación o se cantan alabanzas, siempre fue clave. Donde se genere comunidad, donde se genere el espacio para que el joven se sienta parte de ese lugar, siempre fue la estrategia adecuada. Yo, por decirte un ejemplo, íbamos los sábados de tarde a jugar al fútbol con un hermano de la iglesia y cuando terminaba el partido, así como estaban los gurises, le decíamos, che, mirá, nosotros somos parte de una iglesia, si se quieren sumar, vamos a seguir haciendo juegos, pum, pam, y los traíamos así como estaban, todos sudados, y eso en 3 meses nos generó 60 jóvenes en la iglesia local, cuando no había jóvenes. Entonces, obviamente que eso es, o sea, la estrategia
puede variar de acuerdo al lugar. Hoy en día si hago eso, no traigo a nadie porque no hay nadie jugando al fútbol en el parque. Entonces, cambió el momento, ¿no? Eso fue hace 15 años atrás y hoy en día eso ya no funciona. Pero, por ejemplo, si vos querés tener una estrategia que funcione muy bien para el establecimiento de la fe de los jóvenes, hay una herramienta que es Alfa, que ha funcionado muy bien en todas las iglesias que lo implementaron. Entonces le tienen miedo, en realidad lo único que tienen que hacer es pasar un video y darles de comer algo y dejar que los jóvenes puedan dar sus opiniones sin prejuicio. Y te da una base de fe, que está bien, sana doctrina, no hay nada raro, no se mete en ninguna doctrina compleja o con la que haya mucha dualidad de criterio, simplemente da una base de fe. Y vos desde ahí podés empezar a trabajar con los jóvenes de una manera espectacular. Y eso ha funcionado. Y desde ahí vos empezás a desarrollar ministerio. Y te cambia muchas veces ese tipo de cosas, te cambia la idea de iglesia. Y la mayoría de las iglesias donde hicieron alfa hoy en día terminan teniendo una parte de juegos y una parte en la que se sientan en ronda a conversar acerca de la fe y de repente no hay alabanza. O sea, cambió mucha estructura, ¿no? Y eso está bueno. Como una herramienta. Podría mencionarte un montón más. Hay muchísimas herramientas que se pueden usar para trabajar diferente en el ministerio. Como consejo, nada, yo creo que lo importante es que sigan abiertos a que puede ser otra estrategia, puede ser otra idea, a que al joven que esté al frente poder darle la libertad para desarrollar el ministerio. Sí ayudándolo, no solo morís, solo siempre morís. Pero si estás con alguien acompañado, el joven que esté al frente o el equipo de jóvenes, porque creo que solo un joven no está bueno, el equipo de jóvenes que haya eh, pueda ser acompañado por la pastoral, pero también por la iglesia, por el liderazgo, por quienes están allí para brindarse como apoyo y no como aquellos que están diciendo, no, eso no es así, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, sino desde lo que ellos puedan hacer. Las ideas que ellos tengan quizás sean muy diferentes a las que nosotros teníamos de ministerio, pero es otro tiempo, es otro momento, es otra generación. Y nosotros tenemos que entender que quizás ellos sí tengan la clave para trabajar con las generaciones de hoy, que nosotros hoy no las tenemos. Ellos necesitan sentirse pares con los otros. Y quizás ese líder pueda fallar, pueda equivocarse un montón, y eso lo tenemos asegurado. El error lo tenemos asegurado. Pero si no, si es diferente, y si no se equivoca tanto, y si empieza a tener las estrategias que nosotros no tenemos, pero que sí es clave para hoy, es mejor brindar ese apoyo, ese lugar. Y nada, yo como paso estudiando el tema del trabajo, del laburo con los jóvenes, también estoy para acompañar esas cosas. Cuando hay un joven que quiere meterle para adelante y de repente se encontró con una barrera, una puerta, algo que lo frena y que no tiene ideas, a mí me gusta acompañar en los momentos difíciles, para que esos jóvenes puedan seguir adelante y no bajonearse y no tirar la toalla tan rápido, sino que puedan seguir firmes en el Señor y encontrando la idea para sus jóvenes, ¿no?